Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. La paz de Dios sea contigo y con todo el ambiente que te rodea. Hoy tenemos un día lluvioso para la ciudad de Scranton, Pensilvania. Creo que hay un mal tiempo por ahí. Y toda esta semana, casi toda esta semana, el fin de semana va a estar lloviendo. Y así amanecimos el día de hoy, lluvioso. Pero eso no detiene el desayuno espiritual, que muchas veces se transforma en almuerzo, pero sigue siendo el alimento, la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están terminando esta labor de hoy, viernes. Cierre de semana para algunos, aunque otros la cierran el sábado. Esperamos que usted medite la palabra de Dios y usted mantenga su mente ocupada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llévela cautiva su mente a la obediencia en Cristo Jesús y vivamos conforme a la palabra de Dios. Dice la poderosa palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, hojas llevadas por el viento, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Padre Santo, Dios amado, Dios de poder, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y misericordia, por todo lo que has hecho y lo que harás. Te pedimos que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifique de una manera especial y poderosa. Que esta palabra va a ser el efecto por la cual ha sido enviada y no va a retornar atrás vacía. Edifícanos a través de la misma, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Prepáranos, danos ese fundamento sólido para no ser movidos por los vientos de la doctrina de error. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos dé la interpretación y el buen consejo de tu palabra, para que la llevemos por obra el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una sola fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y cómo dejamos de ser niños fluctuantes?
Cuando todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Cuando vamos a la Biblia, la palabra niño fluctuante se refiere a una fe que no es firme o estable. Una fe que cambia de opinión fácilmente. O sea, nosotros tenemos que tener fundamento bíblico. Por eso, si la Biblia dice que en los últimos tiempos se apostatará de la fe, es que se va a apostatar de la fe. Si la palabra dice, la Biblia dice que una de las señales el engaño, es que va a haber engaño. Entonces, usted conociendo que van a haber doctrinas de error, doctrinas de demonio, engaño, apostasía, libertinaje y todo este tipo de falsedades que van a llegar, pues usted y yo tenemos que tener un fundamento sólido para no ser movido de nuestra fe. Por eso que tenemos que dejar de ser en el evangelio niños fluctuantes, hojas arrastradas por el viento, que cualquier viento los arrastra, que cualquier viento de doctrina los mueve, porque dice la Biblia que emplearán y con astucia engañarán para llevar a la gente a una doctrina de error. Por eso la Biblia está diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque podemos llevar muchos años en el evangelio, pero si nosotros no tenemos fundamento en la palabra, seguiremos siendo niños fluctuantes llevados de aquí para allá. Por eso hemos visto personas que fueron pentecostales, que fueron de cristianos pentecostales, y hoy en día usted los ve que son testigos de Jehová. Yo he visto esos casos. Y usted me puede decir, pero ¿cómo va a ser una cosa como esa? Niños fluctuantes, hermano. Y tenemos muchas personas con alto conocimiento de la palabra, pero con poca comunión con Dios. Entonces, hay niños fluctuantes también, que son llevados de aquí para allá, que pueden tener o conocer la palabra completa, pero la palabra no tiene peso en ellos. ¿Por qué no tienen peso? Porque son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y son acoplados a una doctrina que los seduce, que los engaña, porque no se trata solamente de tener solidez en la palabra y de tener el fundamento y de conocerla, sino de que esa palabra haya peso en nosotros y nosotros estemos firmes en esa palabra y no nos dejemos mover. Porque el enemigo mira a la mente, juega con la mente del ser humano. El enemigo juega con la mente del ser humano. Por eso dice aquí que niño fluctuante, o la palabra fluctuante significa una persona que su fe no es firme ni estable, que cambia de opinión fácilmente. Se compara con las olas del mar, que no tienen un rumbo fijo y que cambian de dirección constantemente. Entonces, el problema no está radicado solamente en los que apostatan de la fe, en los que engañan, en los que traen el libertinaje, en los que no quieren hablar la verdad, en los que dicen hoy en día que la santidad externa no es bíblica, que no tiene que ver con la salvación, que no tiene
que no pone en riesgo nuestra salvación, que solamente Dios mira el corazón, que si Dios nos hizo libres y la libertad que toman es como ocasión para hacer lo malo y como un abuso a la gracia de Dios, que es el favor inmerecido, estos van a suceder, estos van a estar ahí, esto va a acontecer. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que está llamado a tener una relación con Dios, el pueblo que está llamado a tener un fundamento, el pueblo que está llamado a no ser niño fluctuante y que tenga una unidad en el espíritu, porque es el espíritu que nos une. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que pensamos, el espíritu nos une porque es uno. Es un Espíritu Santo que está guiando a la iglesia. Y no va a decirle al hermano, métete tú por aquí, tú métete por acá. No le va a decir al hermano, este es el método de salvación. Y el otro hermano le va a decir, este otro es el método de salvación. Por eso la Biblia habla de dos caminos. Por eso la Biblia habla del camino angosto y del camino estrecho. Por eso la Biblia habla de la puerta, de las puertas. Por eso la Biblia dice que no podemos darnos agua, que la demos salada, la demos dulce o la damos amarga. Por eso la Biblia dice que no podemos sentarnos en la mesa de los señores, porque amaremos más a uno y despreciaremos al otro. O sea, no hay dos caminos, no hay dos espíritus. Hay un solo Espíritu Santo que une a la iglesia en un solo fundamento, en una sola doctrina, en una sola fe, en una sola convicción. Porque hay espíritus de error. Hay espíritus que tratan de manifestarse como si fuera Dios mismo. Y son espíritus de error, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, doctrinas de error, que son usadas con astucia para engañar al pueblo de Dios. O sea que esas personas que te están hablando, esas personas tienen un alto conocimiento de la palabra de Dios. Pero el problema es que no tienen una relación con Dios. Por eso que quieren ser del evangelio lo que ellos quieren hacer en el evangelio. Por eso que el camino a la salvación ellos mismos lo han trazado. Porque no siguen el camino de Dios, siguen sus propios caminos, sus propios pasos. Y hay que tener cuidado porque emplean con astucia una doctrina de error y comienzan a traer versos bíblicos y comienzan a traer estudios que no tienen que ver con lo que enseña el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que tener fundamento como iglesia. Porque estas cosas se van a manifestar. Porque la apostasía se va a manifestar. Porque la mogolla, porque lo que vemos hoy en día en muchos altares que se meten donde quiera, que comparten con todo el mundo, que lo que tienen es un grupo y una mogolla que no se sabe ni la hora que es. Y cuando hablamos de mogolla es aquel, para llevarle más o menos un ejemplo, es cuando usted coge está haciendo arroz y le mete demasiado agua y cuando te va a sacar el arroz no se queda en su grano individual, se vuelve todo como una plasticina, todo junto. Se vuelve algo que tú no te puedes ni comer. Entonces hoy en día eso es lo que se está viendo en el evangelio. Una mogolla donde vemos el ecumenismo, donde vemos el libertinaje, iglesias supuestas de santidad compartiendo o metidas en celebraciones y metidas en altares y metidas en una supuesta confraternización de amor, y es una alianza con iglesias donde sus pastores no les enseñan una sana doctrina, no los llevan a vivir la santidad. La iglesia tampoco vive la santidad, mas sin embargo la iglesia que tú llevas es una iglesia que tú estás fundamentando, que tú estás llevando a vivir la santidad completa de Dios. Entonces esas cosas no concuerdan. Porque estamos peleando contra un espíritu de error. Estamos batallando, estamos tratando de que el pueblo mire la verdad del evangelio y tengan una relación con el Espíritu Santo para que sigamos una sola fe, una sola doctrina.
Porque es una sola doctrina, hermano. No hay otra. Es un solo Dios. Es un solo padecimiento. Es la unidad de un solo cuerpo. Entonces, dice, en términos bíblicos, una fe fluctuante puede indicar duda, falta de confianza en Dios o dificultad para mantener una posición firme. Usted y yo tenemos que ser firmes, cristianos firmes, de una sola creencia, por el Espíritu, que es el que nos une. Por eso la gente dice, ya no hay iglesia por ahí de sana doctrina. Sí hay iglesias de sana doctrina y de santidad. No de las que tienen hoy en día en el púlpito santidad Jehová y no la viven. De santidad pura, de verdad. De personas que se guardan de verdad. Que no han fluctuado. Que no se dejan arrastrar por las doctrinas del error. Entonces, ¿por qué? Porque tienen fundamento, hermano. Y cualquier viento puede soplar, pero no cualquier viento se las va a llevar, porque tienen peso en la palabra. No porque la conocen, sino porque la palabra ha hecho pesos en ellos mismos. Es el fundamento, hermano, para nosotros sostenernos en estos tiempos donde se está viendo alianza, donde se está viendo los altares corrompidos, donde se está viendo, hermano, fuego extraño, donde se está viendo que emplean con astucia para traer una doctrina distinta y sacarte del fundamento, porque hay gente que están metiendo piedras en el saco, que están sacando las piedras del saco tuyo, hermano. La palabra. Cuando usted conociendo la palabra se deja arrastrar, la palabra está siendo vana en usted, porque la palabra se supone que le da a usted fundamento y firmeza. Y usted difícilmente se salga de ahí. Bendito sea el que vive para siempre. Por eso, hermano, hay que buscar de Dios. Hay que acercarse a Él. Mientras podamos, hay que acercarse a Él. Entonces dice aquí la palabra estratagema. ¿Qué significa estratagema? Se refiere a un plan astuto o engañoso que se utiliza para conseguir un objetivo, a menudo con el fin de manipular o engañar a alguien. Cuando dice que los hombres emplearán estratagema, es que quiere decir que hacen o confabulan un plan con astucia para engañar, para tener como objetivo y el fin manipular, manipulación. Por eso hay personas que utilizan la palabra para manipular. Entonces, si usted tiene un fundamento bíblico sólido en su vida, una relación con Dios, usted no lo mueve nadie. Pero van a haber gente que van a querer manipularlo, utilizando la misma palabra de Dios, van a querer llevarlo a otra creencia, a otra doctrina distinta a la que usted ha conocido desde el principio por el Espíritu. Y usan la manipulación, usan la posición que tienen para manipular. Usan quizás el amor y el cariño que usted le tiene para manipularlo, para llamar su atención. Entonces, ¿quiénes son los que se dejan manipular? Los que son niños fluctuantes. Los que no tienen fundamento en la palabra. Los que no tienen peso en la palabra. Porque hay gente que han cambiado un evangelio de santidad, un evangelio de sana doctrina, un evangelio de pureza, por un evangelio medio libertino y completamente libertino. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Porque no tienen peso en su palabra. Porque perdieron el peso en la palabra de Dios y se dejaron manipular. Manipulación. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. A través de radio, a través de televisión, a través de culto. Si usted tiene el Espíritu Santo y el discernimiento del Espíritu Santo, hermano, usted no escucha a cualquier persona.
Cuando el espíritu lo redarguye a usted y le dice, te están buscando, eso se llama manipulación. Buscar cambiar algo, el origen de algo, para darle otro entorno distinto a la palabra de Dios, al camino de Dios. Manipulación. Pero ¿quiénes caen en esto de la manipulación, hermano? Si el Espíritu Santo une a la iglesia, los que no están sólidos en el Evangelio. Por eso hay personas que mientras están con Pablo son de Pablo, que mientras están con José son de José, que mientras están con aquel son de aquel, que mientras están con el otro son de otro, porque no tienen fundamento. Y son niños fluctuantes, hojas arrastradas por el viento, olas del mar que van y vienen. No hay fundamento en ello. Hay conocimiento, pero no hay peso de la palabra en ello. Hay conocimiento, pero no hay relación con Dios. Hay conocimiento, pero no hay el redarguir del Espíritu. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Las máscaras a muchos se les está cayendo, hermano. Las máscaras a muchos se les está cayendo. ¿Por qué, hermano? Porque se están viendo que son personas manipuladoras. Y eso lo podemos encontrar aún dentro del pueblo de Dios. Manipulación. Porque ellos cambiaron el evangelio genuino por un evangelio ahora distinto. Que la Biblia dice que es un evangelio anatema, de maldición. Por eso hoy meten cuanto embeleco dentro de la iglesia. Por eso cualquiera viene a predicar a la iglesia. Por eso se ve el desorden dentro de la iglesia. Por eso se ve la irreverencia dentro de la iglesia. Por eso se ve la mofa, la burla dentro de la iglesia. Por eso se ve la mucha risería y la poca seriedad al servicio a Dios dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque hay personas que han perdido el temor a Dios. Y a causa de perder el temor a Dios, andan por sus propios caminos. Andan ellos mismos trazando su propio camino. Por eso no desciende el fuego. Por eso no se ve el avivamiento. Por eso la gente viene hoy y se van mañana. Por eso las personas no se quedan dentro muchas veces de las grey. Vienen, se convierten y se van para otro lado a congregarse. ¿Por qué, hermano? Por la falta de temor a Dios. Por la falta de relación de muchos dentro de la casa de Dios. Por la abundancia más del impío que del justo. Por causa de aquellos que no tienen fundamento y peso en la palabra. Y los vientos comienzan a soplar de doctrina y cualquiera viene y les enseña la nueva doctrina. Te vamos a enseñar una nueva doctrina que salió ahora en el 2025. Y allá son arrastrados por esa doctrina y ellos dan la vida por esa doctrina. Y ellos dan la vida por ese que le trajo la doctrina. Porque son manipulables. Una persona que no tiene fundamento en la palabra, son manipulables. Los pueden llevar de aquí para allá. Hoy los puedes ver aquí, mañana los puedes ver allá y pasado mañana acullá. Y nosotros somos de los que no retrocedemos para perdición. Porque nosotros no somos los que retrocedemos. ¿De quién está hablando ahí? De personas que tienen peso en la palabra. De personas que tienen una relación con Dios. De personas que no son manipulables. De personas que no se dejan llevar por cualquier cosa. De personas que no le dicen amén a todo. De personas que no le dicen bienvenido a todo. Porque tienen solidez y peso en la palabra. Mi pueblo perece porque faltó conocimiento. Hojas arrastradas por el viento, como las olas del mar.
nubes sin agua, sonidos huecos. Y si no tenemos fundamento, somos los primeros que estamos siguiendo. O siguiendo otra doctrina y defendiéndola hasta el fin. Y si aquel dice esto no es así, nosotros somos arrastrados también y comenzamos a decir, eso no es así. ¿Por qué? Porque lo dijo aquel. ¿Por qué? Porque lo dijo el otro. Pero no porque tengamos nosotros una relación seria con Dios. Este camino, hermano, hay que tomarlo en serio. La posición de la iglesia no salvan a nadie, pero si usted tiene una posición, sepa usarla. No haga un abuso de la posición que usted tiene en la iglesia para comenzar a manipular. Porque se nota la ausencia del peso de la palabra en la vida del ser humano. Cuando es arrastrado por el viento, cuando se le dice a todo bienvenido, cuando se deja pasar a todo por alto. Cuando se vuelve uno permisivo. Y la iglesia se llena, ¿pero de qué se llena? De hojas arrastradas por el viento. Es como cuando frente a su casa hay muchas hojas y usted abre la puerta y viene un viento y abre la puerta de su casa y esas hojas comienzan a entrar dentro de su casa. Y cuando viene a ver, su casa está llena de hojas. Así se está viendo hoy en día muchas congregaciones llenas de hojas arrastradas por el viento. Y así queremos que baje el fuego, así queremos que venga el avivamiento, así queremos que haya milagros, porque no hay fundamento y no hay testimonio. No hay sabiduría de Dios. Lo que hay es un relajo y un bachateo dentro de la casa de Dios. ¿Y usted cree que eso es bueno? ¿Y usted cree que eso trae algo de Dios? Pero dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no andemos como niños fluctuantes llevados por doquier y de aquí para allá todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué son las artimañas del error? Las tácticas diabólicas, hermano. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, bien concentrado y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propicia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Porque el que ama anda en la verdad. Porque el que ama enseña la verdad. Porque el que ama vive en la verdad. Porque el que ama no fluctúa, no es arrastrado por el viento. Porque el que ama no cambia. Porque el que ama se relaciona. Porque el que ama tiene el peso de la palabra de Dios que vive en sí mismo. Porque el que ama no es de tropiezo.
Porque el que ama no se burla. Porque el que ama toma las cosas de Dios en seriedad y aún su servicio. Porque el que ama no se adueña de una posición para hacer daño. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Niño fluctuante, hoja arrastrada por el viento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Amén.